Lección 5.3. Factores psicosociales, estrés laboral, carga mental y prevención del desgaste ocupacional. Bueno, tradicionalmente cuando se piensa en ergonomía, casi siempre viene a la mente el esfuerzo físico, ¿verdad? Personal de mantenimiento levantando cajas pesadas o tal vez una mala postura frente a la pantalla. Pero resulta que toda unidad educativa o institucional es un ecosistema laboral donde la salud mental es, literalmente, un pilar imprescindible de la ergonomía. Existe un riesgo invisible, pero igual de destructivo que afecta al personal docente, directivo, administrativo y de apoyo por igual, los riesgos psicosociales. Así que el objetivo de este análisis es desglosar exactamente cómo operan estas dinámicas, desde cómo se organiza el trabajo hasta sus consecuencias físicas y, claro, lo más importante, cómo prevenirlas. Para tener el panorama completo, el recorrido de hoy abordará 6 puntos fundamentales. Primero, los factores y riesgos psicosociales. Segundo, la carga mental ocupacional. Tercero, el estrés y el desgaste físico. Cuarto, el síndrome de burnout. Quinto, otros riesgos críticos en el trabajo. Y finalmente, los 3 niveles de prevención institucional. ¡Comencemos! Número 1. Factores y riesgos psicosociales, comprendiendo la base. Para poder gestionar un entorno laboral sano, primero es necesario entender de dónde surgen las presiones diarias. Existe una distinción súper importante entre dos conceptos que muchas veces se confunden en el día a día. Por un lado se encuentran los factores psicosociales. Estos son, sencillamente, condiciones normales presentes en la organización del trabajo. Pensemos en los horarios, el tipo de tarea que se realiza o las relaciones interpersonales. Son elementos totalmente neutrales. Sin embargo, el problema real ocurre cuando estas condiciones se vuelven inadecuadas. Ante un exceso de demandas o una falta de recursos, estos factores mutan y se convierten en verdaderos riesgos psicosociales. Es justo ahí cuando adquieren el poder de causar un daño profundo, ya sea físico, psicológico o social para el personal. Número 2. Carga mental ocupacional, el desequilibrio invisible. Pasemos a ver cómo este riesgo cobra vida en las exigencias cognitivas de quienes mantienen operativa a la institución. Resulta que la carga mental aparece cuando las exigencias cognitivas del trabajo superan por mucho los recursos disponibles del trabajador. Y esto tiene dos caras muy distintas. Por una parte está la sobrecarga cuantitativa, es decir, un volumen absoluto y abrumador de tareas burocráticas, evaluaciones, plazos superajustados y una acumulación constante de trabajo. Y por la otra tenemos la sobrecarga cualitativa. Esta se refiere a la enorme complejidad de resolver conflictos diarios, el tener que lidiar con interrupciones a cada minuto y, sobre todo, unas exigencias emocionales altísimas al tratar con la comunidad educativa. Ambas agotan profundamente el recurso mental, lo cual explica a la perfección esa sensación de fatiga extrema que se experimenta al final de la jornada. Número 3. Estrés y desgaste físico. La cadena del dolor. Y es que el aspecto más alarmante es que toda esta sobrecarga no se queda solo en la cabeza. Curiosamente, un dolor de espalda muchas veces no empieza por levantar algo pesado, sino por una bandeja de entrada a punto de explotar o una agenda saturada. Todo ocurre mediante una cadena fisiológica bastante clara. El estrés laboral no gestionado mantiene al cuerpo en un estado de alerta permanente. Esto provoca, casi en automático, un aumento del tono muscular en zonas como el cuello, los hombros y la espalda. Toda esa tensión constante comprime los vasos, lo que disminuye el flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos. El resultado final, dolor crónico y los tan temidos trastornos musculoesqueléticos. Literalmente la presión psicológica se transforma en un dolor físico innegable. Número 4. Síndrome de burnout. La escalada crónica. Cabe preguntarse, ¿qué pasa cuando esta cadena de estrés y dolor no se detiene a tiempo? Pues se entra en una fase de crisis severa. Hay que decirlo de forma muy clara, el burnout no es solo estar súper cansado, es un desgaste crónico estructurado en 3 dimensiones específicas. Primero, el agotamiento emocional, donde las demandas del trabajo drenan absolutamente toda la energía vital de la persona. Segundo, la despersonalización. Esto es básicamente un mecanismo de defensa donde se empiezan a adoptar actitudes frías, distantes o incluso cínicas hacia los propios colegas o la comunidad. Y tercero, la falta de realización personal, que viene acompañada de una frustración constante y la sensación de que, por más que se haga, nada sale bien. Es una tríada terrible que paraliza la capacidad operativa y destruye la empatía dentro del equipo. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud define textualmente al burnout como un síndrome resultante del estrés crónico en el trabajo que no ha sido manejado con éxito. Esto representa un cambio de paradigma total. El desgaste no es un fracaso personal ni significa que al trabajador le falte resiliencia. Para nada.
Es la consecuencia directa de un estrés organizacional crónico que la propia institución no logró gestionar de forma exitosa. Y esto es vital, porque traslada la responsabilidad. Ya no recae en los hombros del individuo, sino que subraya la urgencia absoluta de rediseñar el entorno de trabajo. Número 5. Otros riesgos críticos. Más allá del burnout. Aunque este síndrome se roba mucha atención, existen otros factores estructurales que también exigen una vigilancia estricta. Más allá de la carga mental, hay 3 dinámicas adicionales que golpean fuerte el bienestar del personal en cualquier institución. Primero, el acoso laboral o mobbing, que es básicamente violencia psicológica y hostilidad sistemática que destruye la dignidad de quien lo sufre. Segundo, la inseguridad contractual, donde esa falta de certeza sobre el futuro se convierte en un estresor crónico silencioso. Y claro, el conflicto familia-trabajo, algo súper común cuando las jornadas laborales se extienden y terminan borrando esa línea tan necesaria entre el descanso en el hogar y las obligaciones institucionales. Todos estos elementos minan poco a poco la salud integral del personal adulto. Número 6. 3 niveles de prevención. La resolución institucional. Afortunadamente, tras ver el lado difícil del panorama, es hora de enfocarse en las soluciones. La prevención de estos riesgos no es una simple sugerencia, es una obligación ética y normativa que se ataca en 3 frentes interconectados. Hablamos de la intervención primaria, enfocada en el origen y el rediseño del trabajo, la intervención secundaria, centrada en dar herramientas de defensa prácticas al personal, y la intervención terciaria, dedicada estrictamente a la rehabilitación del daño. Veamos cómo operan estas categorías en la práctica diaria. La intervención primaria es, sin lugar a dudas, la estrella aquí. ¿Por qué? Porque busca alterar la naturaleza del trabajo y arreglar el entorno antes de que el daño suceda. Hablamos de acciones estructurales reales, establecer cargas de trabajo y tiempos que sean realmente viables, dejar clarísimos los roles para evitar dobles mensajes, obligar a realizar pausas de recuperación mental durante la jornada y, muy importante, fomentar la participación activa del personal en las decisiones que afectan su labor. Es, en esencia, adaptar el trabajo al ser humano, atacando el estrés directamente de raíz. Luego, como complemento indispensable a ese rediseño, entran los niveles secundario y terciario. La intervención secundaria busca empoderar a la gente brindando capacitación continua. Enseña técnicas valiosísimas de gestión del tiempo, inteligencia emocional y resolución de conflictos para afrontar los desafíos diarios de mejor manera. Por su parte, la intervención terciaria funciona como esa gran red de contención institucional. Se activa para proveer apoyo psicológico, tratamiento médico y garantizar protocolos de retorno compasivo y seguro a sus labores, para aquel personal que lamentablemente ya sufre las consecuencias de este desgaste. En resumen, la salud mental en el entorno laboral jamás debe verse como un simple extra o un beneficio adicional. Es un imperativo técnico absoluto de la ergonomía. Prevenir los riesgos psicosociales no solo evita el dolor físico, sino que protege la dignidad, la salud y el desempeño institucional de absolutamente todo el personal, docentes, directivos, áreas administrativas y de apoyo por igual. Para cerrar este análisis, vale la pena llevarse esta reflexión. Si el estrés crónico en realidad es un fallo organizativo, ¿qué pequeños ajustes estructurales podrían implementarse hoy mismo en la institución para devolverle el aliento a la fuerza laboral? Entender y aplicar todas estas medidas es, sin duda, el paso definitivo hacia una comunidad verdaderamente sana, sostenible y eficiente.